motivo de este vídeo es dar una guía a las instituciones docentes para crear o modificar los espacios dirigidos al aprendizaje para así mejorar los logros de sus usuarios. Toda institución debe plantearse el diseño de sus espacios basándose en la misión pedagógica de estos y así diseñar espacios, ambientes y sus recursos en base a las necesidades de sus usuarios. Los espacios de cualquier institución se deben regir por unos principios de diseño específicos. Deben seguir un objetivo pedagógico y permitir el aprendizaje activo y diversos modos de colaboración entre usuarios, como presentaciones, discusiones, intercambio de información o trabajo colaborativo. Deben tener en cuenta la opinión de sus usuarios e involucrarlos, así como permitir un libre acceso de estos a cualquier espacio. Es mejor que tengan plantas abiertas y flexibles, que permitan tanto la enseñanza formal como informal. Deben fomentar la creatividad y ir más allá de las tecnologías actuales y permitir que ese espacio se pueda adaptar a los posibles cambios que sucedan. Cada espacio debe estar claramente dirigido a un propósito y motivar con una buena iluminación natural y una buena conectividad inalámbrica. Podemos hablar de varias zonas claves. Un hall interactivo, como portal a la institución, con pantallas táctiles mostrando diversa información. O un espacio multifuncional, con diferentes ambientes de trabajo. O en su defecto, un espacio social que permita tanto el trabajo colaborativo como el individual, cada uno a su ritmo. Pero sobre todo, aprovechar cualquier zona de paso para permitir la conectividad.